Hoy vamos a dar 5 noticias de la triada, de nuestra maravillosa triada, la Federación Española de Fútbol, CSD y Liga de Fútbol Profesional. Tenemos megamix de noticias. Vamos a empezar por la más reciente de todas, que ha salido hace muy poquitas horas. Y es que la Liga F ha alcanzado un acuerdo con EA Sports en España, para que en el FIFA 24 aparezca la Liga F al completo. Recordemos que el Real Madrid ya aparecía en el FIFA 23 con la actualización, con el parche del mes de marzo, y en el FIFA 23 fue el Real Madrid el primer equipo español que salió en este videojuego tan famoso en el mundo del fútbol. Bueno, continuamos ahora con la Liga F, porque no todo son buenas noticias para la Liga F, y es que el CSD le ha dado el poder a la federación para vetar el acuerdo comercial que tiene la Liga F, la Liga de Fútbol Femenina Profesional, con la Liga. Es un acuerdo de 45 millones de euros y se basa en la falta de convenio, de coordinación entre la Liga Femenina y la Federación Española de Fútbol. Esto es un tema legal y el CSD le da permiso a la Federación para vetar ese acuerdo comercial. Desde el momento en que se hizo público, que fue el día 11, la Liga de Fútbol Femenina tiene 10 días para presentar alegaciones. Vamos a ver en qué acaba esta historia. Bueno, ¿qué más? Por seguir enlazando, el CSD ha anunciado que va a sufragar las cotizaciones a la seguridad social de todos los deportistas de alto nivel. Dicho así, entiendo que por lo tanto el CSD sufragará los gastos de la seguridad social para las futbolistas profesionales del fútbol femenino. Y luego, por terminar con nuestra maravillosa triada, la Federación Española de Fútbol, o mejor dicho, Luis Rubiales ha dicho, bueno, Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol, que no es lo mismo, pero sí lo es. Es presidente de la Federación Española de Fútbol y dijo hace unos días que pretendía construir un estadio de fútbol entre unos 30.000 y 40.000 espectadores de capacidad, al estilo de Wembley. No dio más detalles. Hay que recordar que el estadio de Wembley es un estadio en pérdidas. Hay que considerar que en Madrid hay grandes estadios y hay que considerar que en España hay otros estadios de dudosa utilidad, como puede ser el Estadio de la Cartuja, que a veces utiliza la Federación Española precisamente como estadio para la selección. No sé cuál es realmente el aporte de valor para este estadio, salvo que Luis Rubiales esté tratando de que nos fijemos en esta noticia y pensemos que esta estupidez es enorme y no nos demos cuenta de otra noticia que nos da la Federación y que ha quedado un poco por debajo. Y es que para las cuentas de este 2022-23, la Federación ha tenido que recortar las ayudas previstas a los clubes en 26 millones de euros. ¿Por qué? Porque facturó 40 millones de euros menos de lo que esperaba. Así que para cortar esa sangría de pérdidas de la Federación, ha tenido que, pues lo dicho, recortar esas ayudas. Así que a lo mejor la noticia del Wembley español es una cortina de humo de nuestra queridísima Federación Española de Fútbol. Estas son las noticias a modo de resumen de 5 puntos. Hay que recordar que tenemos el Mundial de Fútbol Femenino ya aquí cerca, que ya han salido los criterios también de ese empate. En fase de grupos, bueno, de esto ya hablaremos acerca del Mundial. Y un poquito la
las noticias que vienen de la selección de Zambia, rival de la selección española, que bueno, pues, en fin, es como el Halley, que lleva una cometa muy famosa detrás, pues la selección de Zambia lleva una historia detrás bastante curiosota también, entre líos de acoso sexual o alguna jugadora con dudas acerca de su feminidad. En fin, ya iremos desgranando más estos temas. Si te gusta el contenido, dale like. No te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.